¿qué es la razón de cambio? ¿Para qué sirve la razón de cambio? Considerando que todo está en movimiento, es importante describir de manera sencilla si hubo un cambio de un momento a otro o no. Ya sea la cantidad de agua que entra a un recipiente al pasar el tiempo, la energía que gasta un ciclista al recorrer cierta distancia, o la velocidad que alcanza un balón al transcurrir un periodo. Entonces, la razón de cambio se define como el número que representa la división del cambio de una variable con respecto al cambio de otra variable. Por ejemplo, se tiene la tabla que describe el costo por viaje en función de los kilómetros recorridos por un taxi, nombrando a la primera columna relacionada a los kilómetros como variable 1 y a la segunda columna relacionada al pago del viaje como variable 2. La razón de cambio para esta situación se puede definir como el cambio del pago de un viaje entre el cambio de los kilómetros que se recorrieron. Entonces, la razón cuando se recorrieron 3 kilómetros, se pagó 35 y su cambio significa buscar la diferencia o resta con respecto al pago que se haría al inicio, que es la tarifa de arranque de 20 pesos. Este cambio se divide entre el cambio del recorrido de un viaje para pagar 35 pesos, es decir, 3 kilómetros menos los kilómetros que representan iniciar un viaje, que son 0 kilómetros. Como se puede apreciar, la parte del numerador pertenece a la variable 2 y la parte del denominador a la variable 1. Es importante que los números que inicien en la diferencia tanto en la parte del numerador como en la del denominador pertenezcan al mismo renglón de la tabla. Simplificando la operación, 35 menos 20 es igual a 15. 3 menos 0 igual a 3. Al hacer la división, 15 entre 3 igual a 5. Y si se calcula la razón utilizando las mismas variables pero otro par de puntos que pertenecen a esta tabla, se llega al mismo valor. Y esto se repite para cualquier pareja de la tabla. Entonces se dice que tiene un comportamiento lineal, lo que quiere decir que la gráfica de los datos de la tabla genera una línea recta. Si alguna otra situación no presenta este comportamiento de razón constante, significa que se tendrá que analizar más a fondo para entender su comportamiento, ya que no es lineal. En conclusión, la razón de cambio permite principalmente comparar a dos variables si cambian de manera constante o no, para entender y describir sus resultados futuros. Esperamos que los ejemplos que se presentaron en este video hayan ampliado tu comprensión de la razón de cambio. Para darte una ayudadita más, ¿qué te parece si vemos este otro ejemplo, que presenta las variables de distancia y la cantidad de vueltas que da la llanta de un automóvil en el video Razón de Cambio, problema 2? Un automóvil genera la siguiente tabla de números cuando se compara su distancia recorrida en metros y la cantidad de vueltas que da su llanta. Sí, carro está mal hecho. La razón de cambio entre los 10 a 30 metros y entre los 30 a 40 metros es la misma. Para resolver este problema se tiene que recordar que la razón de cambio se define como la resta de los valores de una variable entre la resta de los valores de otra variable. Por lo general, la variable que se utiliza en la primera columna, también conocida como variable de entrada, se coloca en la parte del denominador en la fracción. Y la segunda columna, que corresponde a un resultado o variable dependiente, se coloca en la parte del numerador, de ahí que nuestra razón se calcula como la resta de los valores de vuelta entre la resta de valores de distancia. Calculando la razón número 1 es igual al cambio que transcurre de 10 a 30 metros, empezando por el resultado final, es decir, cuando se recorren 30 metros se tienen 45 vueltas, y como se están calculando los cambios de vueltas, se resta el resultado de recorrer 10 metros, que son 15 vueltas. Todo esto se divide entre el valor de entrada, que genera 45 vueltas, es decir, recorrer 30 metros menos 10 metros, que es la distancia que falta anotar.
Simplificando la operación del numerador, 45 menos 15 igual a 30. Entre 30 menos 10 igual a 20. Como terminan los dos en 0, se pueden cancelar dejando como fracción simplificada a la razón número 1 como 3 medios, es decir, 1.5. Calculando ahora la razón para un cambio de distancia de 30 metros a 40 metros, la cual se nombrará como razón de cambio número 2, al resultado de recorrer 40 metros es igual a 60 vueltas, menos el resultado de recorrer 30 metros, que son 45 vueltas. Todo esto dividido entre la distancia recorrida para generar 60 vueltas, que son 40 metros, menos la distancia para generar 45 vueltas, que son 30 metros. Simplificando la operación, 60 menos 45 igual a 15. Entre 40 menos 30 igual a 10. Como esta fracción se puede simplificar porque ambos números se pueden dividir entre 5, se obtiene en la parte del numerador 15 entre 5 igual a 3, entre 10 entre 5 igual a 2, que a su vez se puede representar como número decimal igual a 1.5. En conclusión, a pesar de existir cambios de 20 metros en la primera situación o de 10 metros en la segunda, su razón de cambio se conserva constante o igual. Esto refleja que la distancia recorrida aumenta de manera constante al aumentar la cantidad de vueltas. ¿Habías notado que cualquier proceso o fenómeno de cambio en la vida cotidiana implica a las matemáticas? Así es, se puede calcular también la velocidad de propagación de una epidemia en una determinada ciudad o pueblo, teniendo los datos de la cantidad de personas que contrajeron el virus en X número de días. ¡Qué interesante! Pero también podemos calcular incluso razones de cambio con materiales que tenemos en casa. Tomen lápiz y papel porque los invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el valor de la razón de cambio cuando metemos un vaso de agua al tiempo al congelador por 15 minutos? ¿Cuál es su temperatura a los 5 minutos? ¿Y a los 10? No olviden anotar sus resultados y guardarlos en la carpeta de experiencias. Así podrán compartirlos con su maestra o maestro cuando regresen a clases. ¡Hasta pronto!